Hola amigos, hoy es viernes 10 de octubre y amaneció un poco movido las noticias internacionales. Me gustaría comentarlas y reflexionar con ustedes. Dos me han llamado la atención porque están relacionadas con América Latina y son, digamos que, impactantes. Por ejemplo, hoy le dieron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. ¿Verdad? María Corina Machado es una mujer que se dedica a la política y pertenece a la oposición venezolana. Ella fue diputada y desde hace más de una década dirige un partido, o sea, es dueña de un partido político que participa en política en oposición en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué es como importante reflexionar acerca de esto? Porque obviamente ese es un mensaje político, es un apoyo, es un respaldarazo político al movimiento opositor venezolano. Esto no tiene nada que ver con el Premio Nobel de la Paz. Ya nosotros recordamos que en el año 2009, cuando asumió Barack Obama la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de ese año, se les ocurrió que era buena idea a la gente que entrega el Premio Nobel de la Paz entregarle ese premio a Barack Obama sin haber hecho nada. Hay ciertos como requisitos o hay principios que se deben cumplir, ¿verdad? En la normativa como para seleccionar a alguien para que gane o decir otorgarle a esa persona el Premio Nobel de la Paz, obviamente tiene que luchar por la paz a nivel local y a nivel mundial, o sea, tener un impacto en la lucha por el desarme de los ejércitos, por la abolición de los ejércitos, por el cese de la guerra en los países donde hayan conflictos militares. Está relacionado directamente con la guerra y con la paz, no con la oposición política dentro de un país, porque eso es una actividad política. Todos los gobiernos del mundo, sean una dictadura, sean una monarquía, sean una elección democrática que se realice en ese país, todos los gobiernos del mundo tienen oposición política. Eso es natural. Donde hay poder, siempre va a haber un enfrentamiento, ¿verdad? Una oposición a ese poder. Eso se lo explicó Foucault, pero eso lo sabemos de manera básica. No hay que ser ningún genio en la política para entender que donde hay un gobierno va a haber una oposición a ese gobierno porque hay gente que quiere ir a gobernar. O sea, eso es natural, es normal. Pero otorgarle un premio Nobel de la Paz por ser la eterna candidata y manejar un partido político me parece que es un absurdo. Así como me pareció que habérselo dado a Obama fue un absurdo. Porque no tenía ninguna lucha Obama en contra de la guerra en el mundo. Es más, fue presidente y siguió destruyendo Irak, siguió destruyendo Afganistán y fueron a matar a Gaddafi en Libia. Además de apoyar el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, destruir ese país. Y le dieron un premio Nobel de la Paz anticipado por las guerras que iba a perpetuar en los 8 años que fue presidente de Estados Unidos. Lo mismo sucede ahora en Venezuela. Primero fue Capriles, que era un héroe, después fue Leopoldo López, después fue Guaidó, ahora es María Corina Machado. O sea, toda la oposición es patrocinada simple y sencillamente, no porque en Venezuela existe un gobierno de izquierda, porque debajo del subsuelo de Venezuela hay petróleo y hay oro. Por eso es el asunto de ese premio Nobel, porque le quieren caer a esos recursos naturales importantes que tiene Venezuela. Además, la otra noticia, fíjense amigos, es de un país que ya he hecho varios videos yo, porque ese país realmente tiene un asunto político, una inestabilidad política y una corrupción entronizada en la presidencia de la República de ese país, que es Perú. Pues hoy en la madrugada de este día viernes destituyeron a Dina Boluarte. La destituyeron a meses de que fueran las elecciones generales en Perú. Las elecciones generales en Perú son para abril del próximo año. Porque en Perú los presidentes duran 5 años. Pues fíjense que en los últimos, miren este dato que interesante, en los últimos 9 años, Perú ha tenido 8 presidentes.
Casi todos los presidentes que están vivos están enjuiciados por corrupción. 3 de ellos están presos y ese dato es impresionante. O sea, en los últimos 9 años, desde el año 2016 al 2025, han habido 8 presidentes. Dina Boluarte llegó a la presidencia porque ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo, y recordarán que a Pedro Castillo el Congreso, opositor a su gobierno, lo intentó destituir varias veces. Al final se le ocurrió a Pedro Castillo y a sus asesores que era buena idea darse un autogolpe de Estado para evitar el golpe que le quería dar el Congreso. Y el hombre terminó siendo enjuiciado y está preso ahí en Perú. Pues Dina Boluarte era su vicepresidenta y el Congreso la puso como presidenta. Ambos venían de un partido de izquierda, aunque no tenían militancia en ese partido. Pero Vladimir Cerrón, que era el líder de ese partido de izquierda, bueno, sigue siendo el líder de ese partido de izquierda, pues los puso a Pedro Castillo y a Dina Boluarte sin tener militancia. Los puso y llegaron a la presidencia. Pues los dos ocuparon la presidencia y los dos fueron removidos por el Congreso. Ahora va a ocupar la presidencia el que recientemente había sido nombrado presidente del Congreso peruano, ¿verdad? El clima político en Perú realmente es tremendo, es tremendo. Salen de una para volverse a meter en otra. No ha tenido póngale en estos últimos años, en las últimas 2 décadas, para poner una franja de tiempo. Perú no ha tenido, digamos, como cuando se pusieron de moda los gobiernos de izquierda en América del Sur, con la llegada de Chávez al poder. Solo Humala, Ollanta Humala, que en algún momento Chávez se refirió en buena forma a él, llegó al poder y no hizo ningún gobierno de izquierda, ¿verdad? Bueno, también fue condenado a 25 años de cárcel él y su mujer. En Perú es increíble, realmente. Ya he hecho varios videos, y Dilma Boluarte había tenido miles de escándalos. El principal fue desde que asumió el número de muertes que hubo en Perú por la represión militar en contra de los manifestantes, ¿verdad? Apoyando a Castillo y en contra de que el Congreso destituyera un presidente, que también están hartos en Perú de las renuncias de los presidentes, de las destituciones de los presidentes, de los encarcelamientos de los presidentes, de los enjuiciamientos de los presidentes. El pueblo peruano obviamente debe estar harto de ese asunto. Y salió a las calles, se reprimió a la gente y hubo decenas de asesinados por las fuerzas militares. Eso ha sido la gran mancha negra que ha tenido Dina Boluarte, además de los actos de corrupción en los que se ha señalado hasta a ella, a su hermano. También ella estuvo en un proceso irregular de que se sometió a algunas cirugías estéticas y no pidió ningún permiso al Congreso y mintió y se ausentó durante varias semanas de sus labores como presidenta por someterse a unas cirugías estéticas, en vez de esperar a que terminara el gobierno y hacer algo estético, porque no es un problema de salud, ¿verdad? Pegarse una remodelada, una remozada en su rostro. Además, estuvo en el ojo del huracán cuando se descubrió que tenía una especie de colección de relojes Rolex que le habían regalado desde que asumió la vicepresidencia y después desde que se convirtió en presidenta, por sucesión constitucional en perjuicio de Pedro Castillo. Así están las cosas. Amanecimos hoy con esas 2 noticias impactantes, ¿verdad?, en América Latina, y quería comentarlas con ustedes. Pero hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová es Dios.